Bien, buenos días. Otra vez con ustedes el profesor Penesi en una clase de tecnología de control para los alumnos de quinto año de la especialidad de Industrias de Procesos. Bien, eh, en todo este tiempo, a lo largo del año, hemos estado viendo las generalidades de los sistemas de control y en particular hemos visto los diagramas mediante el cual se pueden representar estos sistemas de control automáticos. Y hemos visto los distintos bloques. Hemos visto el bloque de entrada que sería de los sensores, hemos visto distintos tipos de sensores, hemos visto algo de actuadores cuando vimos los sistemas neumáticos e hidráulicos. Bien, y en esta oportunidad, como el título lo indica, vamos a ver lo que sería la parte del controlador. Bien, que sería justamente el cerebro de nuestro sistema de control automático. Sería el que toma las decisiones a partir de las órdenes de control que han sido programadas previamente por, digamos, el operario que ha programado este sistema de control, y en función del software que le hemos cargado a ese controlador, si es que se trata de un sistema de lógica programable, este controlador justamente tomará las decisiones para activar o desactivar los actuadores. Bien, con respecto entonces, y nos metemos de lleno en lo que sería el controlador, ¿sí? Tal como ustedes lo tienen en sus apuntes, eh, arrancamos viendo las clases de automatismos, ¿sí? Las cuales, dependiendo de las señales que procesen y de la arquitectura con la cual se diseñen, los podemos dividir en función de las señales en analógico, digital e híbrido. Es decir, el híbrido sería una mezcla de analógico y digital, que es lo que más comúnmente vamos a encontrar en los sistemas de automatización. Y con respecto a la arquitectura, estaríamos hablando de lógica cableada o lógica programable, ¿sí? Vamos a ver, si bien algo hemos estado viendo, vamos a profundizar un poquito en las diferencias entre un sistema de lógica cableada y otro de lógica programable. Bien, los sistemas o automatismos analógicos trabajan con señales del tipo continuo, es decir, no tienen una interrupción en el tiempo. Ustedes imagínense, por ejemplo, una señal de temperatura, ¿sí? Si yo puedo graficar la temperatura en función del tiempo, eje Y temperatura, eje X tiempo, voy a tener una especie de curva continua en el tiempo, ¿sí? Por eso estamos hablando de que estos automatismos trabajan con señales de tipo continuo, ¿sí? Dentro de un margen específico, obviamente dependiendo de la magnitud física que yo esté analizando. Bien, y estos automatismos funcionan entonces con señales de corriente entre 4 y 20 mA y con tensiones entre 0 y 10 volts de corriente continua. Bien, en cuanto a los automatismos digitales, ¿sí? Funcionan con señales que pueden tomar dos estados. Eso lo hemos estado hablando en clases anteriores. Estos dos estados, recuerden, se, digamos, representaban con un 0 y un 1 lógico, lo cual indicaban, por ejemplo, que el 0 sería, por ejemplo, un interruptor desconectado, y un 1 un interruptor conectado, o asimilándolo a valores de tensión eléctrica. Por ejemplo, un 0 puede representar 0 volt y un 1 puede representar 5 volt, o un estado alto, denominado alto, para justamente un 1, y un estado bajo para un 0. Bien, entonces obviamente acá me habla de la presencia o ausencia de un determinado voltaje. Bien, y son ampliamente utilizados estos automatismos en dispositivos de proceso tales como los PLC, que su traducción sería controlador lógico programable. Bien, acá estaríamos viendo la generalidad de una unidad de control, en definitiva, de un controlador. Eh, lo que observamos es un esquema que ya hemos venido viendo a lo largo de este año, donde
ese controlador puede recibir entradas digitales provenientes de un estado de un interruptor que puede estar abierto o cerrado, de un conteo de partes o de una codificación mediante un teclado, ¿sí? Es decir, mediante la colocación de un código en un teclado se abrirá o cerrará un contacto, en definitiva. Estas entradas digitales podrán accionar a su salida también salidas digitales, que serían, por ejemplo, de bobinas de relé o de contactores, display, numéricos, y bueno, otro tipo de dispositivos que manejen señales digitales. Bien, en cuanto a las entradas analógicas, por ejemplo, acá me simboliza una resistencia variable que puede significar, por ejemplo, una variación en la intensidad de luz captada mediante una LDR, por ejemplo, o la variación de temperatura o la variación de presión o de humedad o de caudal inclusive, ¿sí? Todas, todas estas magnitudes eh, analógicas, es decir, que representan una señal continua en el tiempo, obviamente antes de ingresar a este controlador, o justamente también esta etapa puede estar dentro del controlador, eh, deben pasar por un circuito AD, es decir, que se denomina analógico digital. Es justamente un circuito electrónico que traduce de alguna manera una señal analógica en otra digital. Como contrapartida, si queremos eh, visualizar señales analógicas, ¿sí? Por ejemplo, en un dispositivo analógico aguja o en un movimiento mecánico, en el motor, por eso me simboliza esto acá, tenemos que hacer la conversión inversa, es decir, traducir de lo digital a lo analógico, porque internamente el microcontrolador lo que hace es trabajar con señales puramente digitales. Bien, o sea, con ceros y unos. Bueno, acá nos habla de que los híbridos son los más utilizados. Bien, y acá tenemos que aclarar una cosa. Ya sea que se trate de lógica programable o lógica cableada, los dos pueden ser tanto analógicos como digitales. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Entonces acá comenzamos a ver lo que serían los automatismos cableados, ¿sí? O también llamados de lógica cableada. Presentan una arquitectura de carácter rígido. ¿Qué significa eso? Que cuando se diseña, solamente se ha diseñado para cumplir esa función. Por ejemplo, si ustedes diseñan un controlador que pueda manejar un semáforo, por ejemplo, mediante lógica cableada, ese hardware que han fabricado en definitiva solamente va a servir para controlar un semáforo. Si queremos que se comporte de otra manera, habrá que inclusive rediseñar todo el sistema por completo. Bien, ¿cuál es la ventaja de estos sistemas? El bajo costo, ¿sí? De lógica cableada tendrían un bajo costo, eh, y digamos una gran desventaja es que el operario debe usar una gran cantidad de interruptores, de selectores, de pulsadores, y la información normalmente es presentada mediante pilotos e instrumentos en forma independiente. Bien, obviamente lo que dijimos anteriormente es que un autómata cableado puede ser del tipo analógico o digital o inclusive híbrido. Bueno, los autómatas programables, ¿sí? O de lógica programable, funcionan bajo un programa de control, es decir, bajo un software. Bien, entonces justamente el que funcione mediante un software es lo que los hace aptos para ser utilizados con el mismo hardware, ¿sí? Incorporándole distintos software utilizados para distintas aplicaciones, ¿sí? Es decir, que yo quizás con el mismo hardware de controlador puedo hacer un semáforo simple, un semáforo doble, un sistema de alarma. Colocando los sensores adecuados podré
medir temperatura, humedad, proximidad mediante sensores ultrasónicos. Y bueno, obviamente, si bien el hardware no va a cambiar fundamentalmente, pero sí el software, por supuesto. Bien, y esta es una de las grandes ventajas, que con un mismo controlador, es decir, con un mismo hardware, cambiándole el software, cambiándole obviamente los sensores y los actuadores, pero eso ya sería parte externa, eh, yo puedo lograr distintos sistemas. De hecho, por eso es que se les denomina que son sistemas mucho más flexibles. Bien, y estos sistemas programables se construyen en base a PLC, a computadoras, a microcontroladores y a controladores especializados que seguramente son diseñados para funciones específicas. Bien, una desventaja es el alto costo, ¿sí? De los microcontroladores, pero bueno, ahí ya entra a jugar lo que sería la utilización de estos dispositivos. Es decir, y con una variable que se denomina volúmenes de producción. Si en el proceso a controlar yo tengo millones y millones de unidades producidas donde se justifica el uso de lógica cableada, perdón, de lógica programable, obviamente, yo voy a utilizar este tipo de dispositivos de lógica programable, porque las unidades o el volumen de producción justifican justamente el costo. Y por el contrario, si se trata de controlar un sistema muy sencillo, por ejemplo, el encendido y apagado de una luz mediante una fotocélula, no se justifica por ahí utilizar un controlador programable. Simplemente con un controlador inclusive a transistores se puede lograr eso, como lo hemos visto en clases anteriores. Bueno, las diferencias entre un sistema de lógica cableada y otro de lógica programable. Vemos acá entonces la característica mantenimiento, mucho en el cableado, poco en el programable, el costo bajo en el cableado, alto en el programable, la adaptación a diferentes procesos es muy difícil en el cableado, hay que cambiar todo el hardware, recuerden, y en el programable es fácil simplemente y fundamentalmente cambiar el software. Las posibilidades de ampliarlo son muy bajas en el cableado y se pueden ir agregando módulos en el programable. Bueno, y así sucesivamente podríamos ver todas las diferencias. Bueno, muy bien. Acá está lo del volumen de producción que les he nombrado anteriormente y ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno en los que serían estos autómatas programables o PLC. Bien, entonces vamos a leer un poquito. Un PLC o autómata programable es un dispositivo programable diseñado para el control de señales eléctricas asociadas al control automático de procesos industriales. Claro, porque ustedes tengan en cuenta lo siguiente, según lo que hemos visto a lo largo del año, eh, tanto, digamos, el funcionamiento de un sensor como el funcionamiento de un actuador, en última instancia siempre tiene que ver con una señal eléctrica. ¿Qué significa esto? Un sensor puede captar una determinada magnitud, pero siempre se va a traducir en una señal eléctrica que justamente va a incidir directamente en un controlador. Y a la inversa, una señal eléctrica que sale del controlador es recibida por un actuador y en función de eso producirá, por ejemplo, un movimiento o un encendido de determinados dispositivos. Bien, bueno, obviamente necesitamos tanto software como hardware y acá tenemos el esquema general de un PLC que es un esquema ya visto como de cualquier controlador donde tenemos la CPU, es decir, la unidad central de procesamiento que sería el controlador propiamente dicho, con circuitos de entradas para adaptar la señal de los sensores a esta CPU y con circuitos de salida para adaptar las señales de la CPU
a los actuadores. Y obviamente tenemos como alimentación un software que es lo que me va a definir entonces qué es lo que va a hacer o qué proceso va a controlar justamente este PLC. Bien, acá me habla de señales de tipo digital, por ejemplo interruptores, o de tipo analógico, como por ejemplo sensores de temperatura. Estas señales se transforman internamente, todo se transforma a digital, porque como dijimos anteriormente, en su interior lo que procesan estos controladores son señales de tipo digital. Bien, está compuesto de tres principales componentes, el PLC. eh, entonces está compuesto de tres partes principales: la CPU o unidad central de procesamiento, un grupo de circuitos de entrada que, volvemos a repetir, adaptan la señal de entrada para que sea entendida por la CPU, y un grupo de circuitos de salida que sería justamente un circuito que adapta la señal de la CPU para que sea interpretada por los distintos actuadores. Bien, hay una analogía bastante grande entre lo que sería un PLC y una computadora, dado que, por ejemplo, tienen la unidad central, tienen eh, microprocesadores en su interior, tienen memoria RAM, memoria ROM, etcétera, tal como lo vamos a ver en este esquema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una computadora tiene como periféricos de entrada un teclado, un escáner, un joystick, por ejemplo, como periféricos de salida una impresora, un monitor, y a su vez un PLC, ¿sí? Y acá estaríamos observando una imagen de módulos de PLC interconectados, reciben información de los sensores que pueden ser interruptores, distintos tipos de sensores, capacitivos, inductivos, según los que hemos visto, y en la salida tenemos actuadores como lámparas, motores, cilindros, neumáticos, por ejemplo. Ahí tenemos entonces la similitud entre una computadora y un PLC. Obviamente, por ahí lo que cambia es el software en una computadora, es un software más general y que recibe distintos tipos de software de aplicación a partir de un sistema operativo que tenga instalado. En cambio, por ahí el software de un PLC es más específico y tiene que ver con la aplicación de automatización de una industria, por ejemplo. Bien, pueden existir compactos o modulares. Compactos significa que no se les puede ir agregando módulos, ¿sí? Eh, Sería el ejemplo que tenemos acá en la parte inferior. Ya viene, digamos, prearmado de esa manera, no se le pueden agregar más módulos para ampliar, digamos, la capacidad de control. En cambio, los modulares, que es lo que normalmente por ahí se utiliza a nivel industrial con grandes volúmenes de producción, son modulares entonces donde se le van agregando distintos módulos en función de las necesidades de la automatización. Bueno, la arquitectura interna de un PLC, es decir, internamente cómo estarán construido un PLC. De hecho, bastante similar a lo que sería una computadora. Entonces, vamos a nombrar obviamente los bloques. Tenemos una fuente de alimentación, obviamente necesaria en todo dispositivo, una CPU, una memoria ROM, una memoria RAM, memorias de programa, que pueden ser ROM, EPROM o Flash, e interfaces de entrada-salida. Bueno, obviamente todos estos bloques conectados por lo que se denomina bus interno. Bien, observemos entonces. Tendríamos la CPU, que sería la unidad central de proceso, y esta unidad central de proceso se va a estar alimentando de, obviamente, el software, ¿sí? Por eso acá dice una memoria de programa. En esta memoria de programa estarán almacenadas las líneas de programa que de ahí irá tomando esta CPU en función de la secuencia de la automatización. Tendrá datos almacenados en una memoria de datos, tendrá un circuito temporizador mediante el cual podrá controlar tiempo,
tendrá circuitos contadores para contar eventos, por ejemplo. Todo esto tomado de una alimentación general denominada buses. Y ya vamos a ver que los buses, a su vez, se dividen en tres. Bien, eh, y obviamente tenemos las interfaces o circuitos de entrada, que volvemos a repetir, adaptan la información de los sensores a, un, a una información válida que pueda ser leída por la CPU, y las interfaces de salida, que sería que adaptan la salida del controlador a los determinados actuadores. Obviamente también podemos tener memorias denominadas imagen de la entrada y salida, donde se van almacenando los datos de salida. Bueno, la conexión mediante buses, acá muchos no vamos a hacer tanto hincapié, pero acá en el esquema estamos viendo que tenemos la CPU, y esta CPU va a estar interactuando con las interfaces de entrada-salida, va a estar actuando con las memorias RAM y también con las memorias ROM, y con otro tipo de memorias donde también pueden tener almacenado el software. Bien, y esa interacción se produce a partir de buses. Bueno, acá vamos a ver un poquito, se tildó un poquito la memoria. Bueno, entonces, estos buses, que pueden ser de direcciones de datos y de control, tendrían la siguiente definición. Mediante el bus de control se emiten órdenes de control que van a poner, por ejemplo, operativos o en operación determinados circuitos a tener en cuenta, por ejemplo, las memorias o las interfaces. Eh, el bus de direcciones, ahí se almacena, ¿sí?, la dirección específica de cada dispositivo en una memoria, y en particular un dato de memoria específico donde tenga que ser buscado un dato de entrada o de salida. Y este bus de datos justamente es por donde va a circular la información que será leída de un dispositivo o escrita en un dispositivo. Básicamente, y resumiendo, funcionarían de esa manera. Bueno, acá tenemos escrito cuál es la función de cada uno de estos buses. Las leemos. La del bus de datos es el encargado de transportar la información que hace referencia a los datos propiamente dichos, tales como entradas y salidas. El bus de direcciones contiene la información del dispositivo que es afectado por los datos que actualmente viajen por el bus de datos. Esto es necesario ya que el bus de datos es el mismo para todos los dispositivos, pero no todos ellos tienen la misma, no todos ellos llevan la información al mismo lugar. Entonces, mediante el bus de direcciones se establece esos datos dónde van a ir, si van a ir a una memoria, a otra, si provienen de una interfase de entrada o se dirigen a una interfase de salida. Bueno, y el bus de control es el bus por donde viaja la información que indica el dispositivo seleccionado con el bus de direcciones. Bueno, lo que debe hacer con los datos que viajan actualmente por el bus de datos. Es decir, por ejemplo, mediante el bus de control se indica si los datos son de entrada o de salida, y a qué, en definitiva, a qué interfase o a qué memoria se dirige. Bien, esto de buses simplemente se refiere a una circuitería electrónica. Son normalmente hilos de cobre que están colocados en una placa central o placa madre, en varios hilos conductores, 8, 16, dependiendo del sistema, por donde obviamente viajarán niveles de tensión, ¿sí?, que estarán relacionados con los datos que están viajando por ahí, porque son necesarios transportar. Bueno, muy bien. Eh, Dicho eso, pasamos a un resumen de lo que serían eh, las, digamos, entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. En el caso de captadores de información, o sea, tendríamos sensores
que van a captar información que va a ingresar a nuestro controlador, las dividiríamos en digitales, ¿sí? Tipo on-off, o sea que pueden tomar dos estados, pulsadores, finales de carrera, llaves interruptores, termostatos, presostatos, detectores de proximidad capacitivos, inductivos, sensores fotoeléctricos, células fotoeléctricas, nivel de líquidos. Todos estos sensores, o la mayoría de ellos, ya los hemos estudiado oportunamente. Y acá hace una diferenciación si son libres de tensión o si están alimentados con tensión esos sensores. Bien, y los analógicos serían transductores de temperatura, ¿sí? Transductores de presión y transductores de caudal. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Acá un termostato es digital y un sensor de temperatura es analógico, claro, porque el termostato o el presostato, como indica acá, son encargados de cortar directamente la alimentación al sistema una vez que se ha alcanzado cierta temperatura o cierta presión. Por eso es que funcionan en dos estados, on y off. En cambio, un sensor de temperatura o de presión mide directamente el valor de esa magnitud. Bueno, y también tenemos sensores de caudal de líquidos o gases. En cuanto a los actuadores, también los dividimos en digitales o analógicos. Normalmente yo les he nombrado los digitales como los solenoides, los relés, los contactores y las electroválvulas. Y en cuanto a los analógicos, entonces tendríamos las válvulas proporcionales, que recuerden que una partecita vimos de eso en el tema pasado, que su salida era proporcional o función de la variación de la señal de entrada. Acá me establece como un ejemplo una válvula de un flotante de agua. Bueno, muy bien. Aquí hemos terminado de desarrollar los apuntes que ustedes tienen en su cuadernillo. Quedan unas 3 o 4 hojas que lo que tienen son ejemplos de automatización en la industria. Tienen cintas transportadoras realizando distintos tipos de control de automatización en la industria, eh, que lo pueden leer oportunamente. Y de lo que vamos a hablar un poquito ahora es de un controlador, microcontrolador en particular, que es denominado Arduino. Existe muchísima información referida a este microcontrolador. Simplemente les voy a dar un panorama muy general y, digamos, por ahí les voy a mostrar alguna aplicación también. Eh, Básicamente, ¿qué es este microcontrolador Arduino? Se los muestro acá en imagen. Lo tenemos acá en pantalla, a ver lo que se puede ver. Es una placa electrónica donde justamente ahí, acá estaría el microcontrolador propiamente dicho. A ver si lo señalo con el portaminas, sería, ahí estaría el microcontrolador propiamente dicho, ¿sí? Todo lo demás son componentes electrónicos asociados y que permiten el funcionamiento de este dispositivo. Bueno, este microcontrolador Arduino, ¿qué es lo que hace en definitiva? Y toma información de los sensores, procesa esa información en función de un software que tiene cargado y me entrega a la salida determinados valores de tensión y corriente analógicos o digitales en función de lo que se ha leído en los sensores y en función de lo que se tenga cargado en el software. Es decir, viene a ser lo mismo que estamos diciendo que hacen todos los controladores, ¿sí? Eh, es de amplia difusión, Arduino, y vuelvo a insistir, se encuentra muchísima información disponible para aquel que quiera seguir investigando. Nosotros acá vamos a ver algunas generalidades. Les voy a mostrar principalmente un software para que ustedes vean que, en definitiva, estos controladores, que obviamente es de lógica programable, ¿sí? Es de lógica programable cuya programación la recibe por este puerto USB, recibe la programación y este es de alimentación. Entonces, ese software tiene distintas palabras en inglés que son digamos, compiladas por
justamente el software de Arduino y son traducidas al lenguaje que pueda entender el controlador. Los que programan este software en función de las aplicaciones, obviamente deben conocer las instrucciones de este tipo de controlador. No es el único microcontrolador que existen muchísimos, de muchísimos tipos, ¿sí? Existen inclusive PLC específicos para determinadas aplicaciones en la industria. Pero bueno, yo ahora les voy a mostrar un poquito el software de este Arduino. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un software muy sencillo que es un LED intermitente, es decir, encender y apagar un LED. Fíjense ustedes que acá está el título de ese software, LED intermitente, y acá al programa que tenemos acá, denominado Sketch, lo podemos analizar y dividir en dos partes. La parte superior, que comienza con la instrucción Void Setup, fíjense que tiene una determinada escritura, llaves, corchetes que hay que respetar, si no, digamos, no funciona adecuadamente el software. Esto entonces que está entre las llaves de Void Setup, acá como me lo está diciendo en inglés, se va a ejecutar una sola vez en todo el transcurso del programa. Y esta parte de acá que dice Void Loop, y todo lo que está entre estas llaves, se va a ejecutar repetidamente, ¿sí?, en el transcurso del programa. Esa sería la gran diferencia entre estas dos partes del programa. Bien, ahora bien, mm, veamos un poquito qué significan estas instrucciones. Acá me está diciendo pin mode, la instrucción pin mode, que se escribe tal cual, es decir, la M con mayúscula para que sea interpretado. Me está diciendo en definitiva que el pin 13, ¿sí?, del microcontrolador yo lo voy a hacer trabajar como output, o sea, como salida, ¿sí? También lo podría hacer trabajar como input, pero en este caso va a ser la salida. ¿La salida a qué? ¿Qué voy a colocar ahí? Bueno, si el software se trata de un LED intermitente, seguramente en ese pin 13 yo voy a colocar un LED con la resistencia adecuada para que no se queme. Bien, y acá voy al transcurso de este programa, es decir, ¿qué voy a hacer con ese LED que conecto en el pin 13? Bien, digital write, es decir, voy a escribir un valor digital alto, por eso dice height, ¿sí? En ese pin 13 voy a escribir un valor digital alto, es decir, voy a escribir un 1, es decir, traducido en valores de tensión, le voy a dar 5 volt a ese diodo que por un lado va a recibir el positivo de los 5 volt y por el otro lado va a estar conectado a negativo. Por ende, ese LED va a encender. Es decir, lo que yo le estoy diciendo acá en este momento es que el LED que se encuentre en la pata 13 va a encender. Bien, la pregunta es durante cuánto tiempo. Eso lo establecemos con la función delay, ¿sí? 1000. Esto está en microsegundos, lo cual significa que va a estar encendido un segundo. Bueno, posteriormente, ¿qué hacemos? Posteriormente tenemos nuevamente la instrucción Digital Write del pin 13, pero ahora decimos low, es decir, lo que antes estaba en 1, ahora va a estar en 0, es decir, 0 volt va a salir por el pin 13. Y vamos a esperar nuevamente otro segundo, es decir, lo encendimos durante un segundo, lo apagamos durante un segundo, y recuerden, como esto era un lazo, es decir, un loop que se repite, ¿sí?, en el transcurso del tiempo indefinidas veces, hasta que yo no coloque una condición. Yo podría colocar una condición de repetición determinada cantidad de veces, o hasta que se produzca alguna otra condición. Si no, este LED va a estar encendiendo y apagando cada un segundo, es decir, un segundo encendido, un segundo apagado, si yo lo dispongo hasta el infinito o hasta que se agote la fuente de energía. Bien, otro ejemplo que tenemos acá y que hemos visto en clases anteriores a lo largo del año es un semáforo simple, ¿sí? Es decir, un solo semáforo donde tendríamos tres luces, verde, amarillo y rojo. Bien,
Ya explicamos los del void setup, que se repite una sola vez, y lo del void loop, que se repite indefinidamente. Entonces, ¿qué hemos hecho acá en el void setup? Hemos dicho que el pin 10, 11 y 12, ¿sí?, de ese controlador se van a comportar como salidas. Y además, y esto es interno, es un comentario interno para la persona que programa, en el pin 10 voy a conectar el verde, en el pin 11 voy a conectar el amarillo y en el pin 12 voy a conectar el rojo. Obviamente yo después no me puedo confundir al conectarlo, sino en la secuencia del semáforo va a ser errónea. Entonces, eso es lo que acabo de hacer acá. He establecido el pin 10, 11 y 12 como salidas. Bien, ¿qué hago ahora en el while loop? Que sería mi software específicamente para hacer funcionar ese semáforo. Bueno, hago un digital write, es decir, escribo un valor digital en el pin 10 alto, es decir, enciendo la luz roja, ¿sí? Enciendo ese LED rojo que voy a colocar en el pin 10. ¿Durante cuánto tiempo? Acá hemos puesto 10.000 microsegundos, o sea, 10 segundos, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Lo apago. Es decir, he apagado la luz, en este caso sería verde. He apagado la luz verde, ¿sí? Si antes dije rojo está mal. El 10 es verde. Entonces, encendí el verde durante 10 segundos, lo apago, ¿sí? Ahora, después del verde viene el amarillo. Por eso dice Digital Write 11 en alto. Es decir, en el pin 11 del controlador tienen que salir 5 volts y ahí está conectado la luz amarilla. Entonces, el verde se había encendido, se había apagado y ahora se prende el amarillo. ¿Durante cuánto tiempo? Hemos colocado 2000 microsegundos, por lo tanto serían 2 segundos. Apago entonces ese LED amarillo y ahora Digital Write 12, o sea, enciendo, mejor dicho, envío un valor alto al pin 12, lo cual me va a implicar que se vaya a encender el LED rojo. ¿Durante cuánto tiempo? También lo hemos encendido durante 10 segundos. Y posteriormente lo apagamos. Y todo este ciclo se repite, volviendo a encender el verde, luego el amarillo, luego el rojo, y así hasta el infinito o hasta que yo le ponga alguna otra condición. Como pueden ver ustedes, la flexibilidad de estos sistemas. Miren, imagínense, yo acá puedo colocar 200, puedo colocar 20, puedo colocar 2, ¿sí? Puedo colocar 200.000, es decir, yo puedo modificar el software de esta manera. Puedo modificar en vez de alto por bajo, ¿sí? Es decir, puedo agregar líneas de programa, puedo sacar líneas de programa, puedo establecer acá en el void setup otros pines que se comporten como entrada o como salida. Por eso es cuando decíamos la flexibilidad de estos sistemas de lógica programable. Yo puedo tocar las líneas de programa y en definitiva puedo estar modificando lo que esté ocurriendo, ¿sí?, a la salida de ese sistema. Inclusive puedo tomar distintas entradas para que se transformen en, en salidas a controlar. Bien, ahí hemos visto entonces la flexibilidad de estos sistemas. Bueno, y por último, lo que les voy a mostrar es el funcionamiento justamente de este microcontrolador Arduino Uno, en el cual lo tenemos, como están viendo ahí en pantalla, con un dispositivo modular de sensor ultrasónico. Entonces, acá tendríamos los tres elementos de mi sistema de control. Observemos. El sensor, ¿sí?, se los vuelvo a mostrar, el sensor propiamente dicho, que sería el sensor ultrasónico, el controlador, que estaría formado por un Arduino Uno, en este caso, y tendríamos el actuador, que en este caso sería un buzzer o zumbador que va a emitir un determinado sonido. Es decir, tendríamos los tres dispositivos necesarios para un sistema de control, es decir, sensor, controlador y actuador. Ahora lo que tenemos que hacer es alimentarlo, ¿sí?, con una fuente de alimentación, en este caso una batería de 9 volts, lo vamos a alimentar y vamos a probar el funcionamiento. Obviamente,
este sistema tiene su software cargado, ¿sí? No se los he mostrado yo acá, pero tiene un software cargado. Bueno, muy bien. Ahí tengo en visión, creo yo, este sistema y que obviamente al tener sensores ultrasónicos, lo que va a hacer es que me va a detectar un objeto que se va a poner en proximidad de ese sensor. Vamos a ver si es cierto. Ahí tenemos. Aunque todavía no se ve, ahí ya se debe estar viendo, he colocado una calculadora. Observen ustedes cómo a medida que el objeto se acerca, aumenta la intensidad del sonido del buzzer. Acá se va alejando, ¿sí? Y disminuye esa intensidad hasta que desaparece. Y obviamente les debe estar haciendo acordar al sistema de estacionamiento de los automóviles, aquellos que tienen sensor de estacionamiento. Entonces a medida que un objeto se va acercando, este sensor empieza a emitir una señal de sonido, de alerta, que se va haciendo cada vez de mayor intensidad a medida que el objeto se va acercando. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera les he mostrado el funcionamiento de este controlador Arduino, que incorpora un sensor ultrasónico y un actuador mediante un buzzer. Bueno, y acá nos despedimos, ¿sí? Fíjense que está captando la pantalla, es decir, estaría captando a los que están mirando este video en definitiva. Bueno, y con esto hemos terminado prácticamente las explicaciones de este año para los alumnos de quinto año de la materia tecnología de control. Nos estamos viendo. Hasta luego.